Los 7 fuegos y el sello de Hermes. Vamos a comenzar nuestra cátedra de esta noche. En pasadas pláticas hablamos sobre el fuego, y es necesario que continuemos hoy con la sabiduría del fuego, a fin de que conozcamos el camino que nos ha de conducir a la liberación final. Ante todo, es indispensable entender que hay dos unos, el inmanifestado y el manifestado. A Elohim es el inmanifestado, el eterno Padre cósmico común, Elohim es el manifestado, el demiurgo arquitecto del universo. Obviamente, este último, en la aurora del Mahamantara, es decir, en la aurora de la creación de cualquier universo, emana, de entre las entrañas del eterno Padre cósmico común, del incognoscible. Indubitablemente Elohim, el manifestado, es el ejército de la palabra, es el logos, y el logos suena, es el fuego. En el esoterismo, al manifestado Elohim, que es el ejército de la palabra, se le denomina siempre Avalokitesvara, el logos, los Yanchoans creadores del universo, las inteligencias ígneas que hacen posible la existencia de este sistema solar de Ors. Indubitablemente, al inmanifestado, al incognoscible, se le llama Adibuda, y cada uno de nosotros, si bien es cierto que tiene su purusa, es decir, el Elohim particular, no es menos cierto que éste ha emanado de su Adibuda, y que cada uno de nos tiene su Adibuda inmanifestado, incognoscible. Alguien, trabajando en la gran obra del Padre, podría integrarse totalmente y llegar hasta la fusión con el anciano de los días, con el Buda manifiesto, el Purusa, pero integrarse con el Adibuda particular, individual de cada uno de nos, solo es posible en la noche cósmica, en el gran pralaya, después de la disolución de todo el universo. No hay duda de que en la aurora de cualquier creación, nuestro Purusa, el anciano, el ser del ser, se desdobla convirtiéndose, por tal motivo, en el Padre-Madre. Tampoco hay duda de que la pareja original, Osiris e Isis, mediante un acto supremo sexual, en la fragua encendida de Vulcano, dan origen al tercero, es decir, al Foat, al fuego, y este, a su vez, hace fecunda a la materia caótica para que surja la vida. Más escrito está que Foat, la llama que emana de Osiris Isis, se desdobla a su vez en los 7 radicales, en los 7 hermanos ígneos que están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. El uno es el físico, otro es el vital, tercero, los principios ígneos del astral, el cuarto, los del mental, el quinto, los del causal, el sexto, Buddhi, y séptimo, Atman, el inefable. Pero los 7 hermanos del fuego, a su vez, se desdoblan en un grupo. Seres inefables. Ese grupo existe dentro de cada uno de nos, son las partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser, aquí y ahora. Existen los 7, los ya nombrados, existen las 12 potestades en cada uno de nos, que son los 12 apóstoles del Cristo, o 12 partes íntimas de nuestro propio ser, y existen los 24 ancianos, que representan a nuestro zodíaco particular, individual, y existen los 4 santos del Eterno, que tienen poder sobre el fuego, sobre las aguas, sobre el aire y sobre la tierra, existe el león de la ley, ley que nos hace iluminados, y Minerva, la diosa de la sapiencia, de la sabiduría y de la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el ejército de la palabra está dentro de nosotros, en cada uno de nosotros.
Así como está en el macrocosmos, está en el microcosmos, así como está en el microcosmos, está en el macrocosmos, porque tal como es arriba es abajo y todas las leyes del cosmos están dentro de nos, y si no las descubrimos dentro de nosotros mismos, no las descubriremos, jamás, fuera de sí mismos. Así pues, mis queridos hermanos, algún día tendremos que integrar el ejército de la palabra en cada uno de nos, y habrá de integrarse después de que se perfeccionen cada una de sus partes. Obviamente, cada una de ellas tiene su herencia, la herencia perdida, la herencia que deviene del plenum de la luz, más allá del tiempo, más allá de la eternidad. Cuando cada una de las partes de nuestro ser haya reconquistado la herencia perdida, vendrá la gran integración, y entonces aparecerá Ananda en nosotros, la felicidad, eso es obvio. Quiero que sepan que el secreto de la felicidad de Dios, está precisamente en la integración de todas y cada una de sus partes perfeccionadas. Cuán dichoso es el Dios interno, cuando ya se ha integrado. Se nos ha dicho, con justa razón, que hay tres aspectos importantes en cada uno de nosotros: Sat, el ser; Chit, la conciencia del ser; Ananda, la felicidad del ser. Así, queridos hermanos, si veis alguna trascendental y trascendente, de Osirisisis devienen los 7 radicales del fuego, idénticamente aquí y ahora, de la unión del hombre y de la mujer, Osirisisis, en la fragua encendida de Vulcano, devienen los 7 radicales del fuego. El primer radical es la serpiente ígnea que sube por la espina dorsal de nuestro cuerpo, el segundo, es la serpiente que asciende por la médula espinal en el adepto, por la médula espinal del cuerpo vital, aclaro, el tercero, es la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes que sube por la espina dorsal del cuerpo astral, el cuarto radical, es el poder ígneo que sube por el espina dorsal del cuerpo mental, el quinto poder flamígero, es el que asciende por la espina dorsal del cuerpo causal. El sexto, es el que asciende por la espina dorsal del buddhi, la conciencia o alma espíritu, y el séptimo poder ígneo, o séptimo radical, es el que asciende por Sivasakti. Incuestionablemente, este último nos lleva a la maestría perfecta, este último es el Paramarta. Así, hermanos, es como se consigue el desarrollo de los 7 radicales ígneos. Mas todo esto va por grados, no podría entrar el segundo radical, si el primero no hubiera entrado en actividad, y el tercero no entraría en acción si el segundo no se hubiera desarrollado perfectamente. 7 son los peldaños de la escala de Jacob, y el que llega al séptimo peldaño recibe el bautismo del fuego, eso es obvio. Mas, antes que todo, el alquimista debe conocer en forma íntegra el trabajo sobre sí mismo. Hay que trabajar intensamente, si es que queremos lograr la autorrealización íntima del ser. Es necesario, en realidad de verdad, saber vivir, solo así podremos trabajar con los 7 radicales del fuego. Se hace urgente e inaplazable la autoobservación. Nadie podría autorrealizarse, si no aprendiera a autoobservarse. Obviamente necesitamos, no solamente aniquilar los elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos, sino que también, además, necesitamos crear dentro de nosotros mismos algo nuevo. Se trabaja con los 7 radicales ígneos, con el propósito de desintegrar los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos, y de crear lo que todavía no hemos creado dentro de sí mismos. El fuego puede desintegrar,
y también tiene derecho a crear y volver nuevamente a crear. Estoy hablándoles del fuego y de la doctrina del fuego, y de los signos maravillosos del Agni Yoga, el cristianismo puro y el budismo exacto que ustedes deben tratar de comprender. Cuando uno se autoobserva a sí mismo juiciosamente, descubre que se encuentra dormido, que su conciencia, que es en realidad de verdad el segundo aspecto más importante, después del ser, está enfrascada en múltiples elementos psíquicos indeseables, que necesita aniquilar. Evidenciar eso, es darse cuenta de que se está dormido. ¿Cómo podría uno darse cuenta de que está dormido, si no se autoobservara profundamente? Es necesaria la autoobservación, solo así puede uno darse cuenta de que está dormido. Cuando uno puede verificar, por sí mismo, el hecho concreto de que está dormido, intenta entonces, juiciosamente, despertar. La conciencia, chit, debe despertar antes de poder gozar de Ananda, la suprema felicidad del ser. Pero esto exige vigilancia extrema. Es obvio que si uno se olvida de sí mismo frente a una copa de vino, termina borracho. Si uno se olvida de sí mismo frente a una persona del sexo opuesto, termina fornicando o adulterando, cometiendo crímenes contra el Espíritu Santo. Si uno se olvida de sí mismo ante a un insultador, termina insultando. Cuando uno se olvida de sí mismo, comete muy graves errores. Es indubitable que siempre vivimos identificándonos con cosas y hechos inútiles, nos identificamos con tonterías, tal vez porque nos perdió un botón, o tal vez porque perdimos el reloj, posiblemente cuando nos echaron una insultada, nos dijeron una palabra dura, bebimos vino más de lo normal, o fumamos cuando no deberíamos fumar. Nos angustiamos por cualquier tontería, porque posiblemente olvidamos pegarle la estampilla al sobre de la carta que pusimos en el correo y eso nos trae gran preocupación, o no recibimos el dinero que necesitábamos recibir para pagar la renta, y vino el dueño de la casa y nos hizo un reclamo un poco fuerte, comimos y posiblemente se nos indigestó la comida o el vino. En fin, son tantos y tan nimios los detalles que nos mantienen en sueño constante, en total inconsciencia. Siempre que nos olvidados de sí mismos, nos identificados con múltiples tonterías, con lo que dijo la vecina, con lo que dijo el hermanito gnóstico, con lo que dijo la hermanita, con lo que Zutano afirmó, con lo que Perencejo dijo que Menganejo había dicho. Vivimos identificados con todas esas nimiedades, no edificantes ni tampoco dignificantes, no constructivas, nos llenamos de emociones negativas y la conciencia se profundiza en el sueño más espantoso. Así es como todas las gentes están en estado de coma. Nos dejamos succionar la energía psíquica. ¿A qué nos pareceríamos? Yo digo que tal vez a un colador llenos de agujeros, esos que sirven para colar el café. Por ahí se escapa la energía, por ahí se escapa todo, la perdemos, y el pobre colador queda vacío. El medio ambiente succiona nuestras propias energías y no las acumulamos, y aunque trabajemos, en esas condiciones, en la novena esfera, en la fragua encendida de Vulcano, es obvio que no logramos, en esa forma y de ese modo, crear el segundo cuerpo ni mucho menos el tercero o el cuarto. Para poder crear el segundo cuerpo, se necesita aprender a sellarnos herméticamente, mágicamente. ¿Qué se entiende por el sello hermético? No permitir que nos succionen la energía, no olvidarnos de sí mismos jamás, nunca, en ningún segundo, en ningún minuto,
para no identificarnos con las nimiedades, con las tonterías de este mundo ilusorio. Es obvio que si no pueden extraernos nuestra energía vital, ésta se acumula en el interior y como resultado surge el segundo cuerpo, el astral. Pero si todo el mercurio de la filosofía secreta permitimos que nos lo extraigan las gentes que viven en este mundo tridimensional de Euclides, entonces ¿con qué elemento vamos a fabricar el segundo cuerpo, o el tercero, o el cuarto? Ciertamente, pensaba antes, que estos cuerpos se fabricaban automáticamente, con solo transmutar el exioei, el mercurio de los sabios, es decir, el esperma sagrado. Es que se me había olvidado que estos terrícolas todavía no poseen esos cuerpos existenciales superiores del ser. Resulta que como nací con tales cuerpos, había olvidado ese detalle. Reflexionando un poco, vine a evidenciar que mientras los terrícolas se dejen extraer el mercurio, con que elaborarían los cuerpos existenciales superiores del ser. ¿Qué se entiende por mercurio? La energía sexual. Y se la dejan extraer, eso es obvio. Cada vez que ustedes se identifican con una carrera de caballos, se dejan extraer el mercurio. Cada vez que ustedes se identifican con el juego de la lotería, se dejan extraer el mercurio. Cada vez que ustedes se identifican con un insultador, se dejan extraer el mercurio. Cada vez que ustedes se identifican con un payaso, se dejan extraer el mercurio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay necesidad del sello hermético, hay que crear un poder mágico en nosotros, como defensa, que nos permita no dejarnos extraer el mercurio. Es posible crear tal poder defensivo, si en realidad de verdad, mis queridos hermanos, no nos identificamos con todas esas nimiedades del mundo exterior. Es mucho lo que podríamos decir sobre la íntima recordación de sí mismos. Nos volvemos indefensos en las condiciones en que estamos, cualquiera juega con nosotros, hacemos lo que los demás quieren que hagamos y eso es absurdo. ¿Vamos o no a tener una individualidad propia, o vamos a seguir así como estamos? ¿No les parece a ustedes lamentablemente que otros jueguen con nosotros? Ustedes están tranquilos en su estudio, y alguien los llama por teléfono, los insultan y ustedes se disgustan. Eso no estaba en el programa, pero ustedes se disgustan. ¿Por qué? Porque otro los llama por teléfono y dice lo que le viene en gana. Entonces, ¿dónde está la capacidad de defensa? Están indefensos completamente. Cada vez que uno se identifica con las tonterías de la humanidad, la conciencia queda dormida, queda uno convertido en un autómata. Uno debe, todas las mañanas, sellarse herméticamente, no hago sino lo que mi ser quiere haga, no lo que los demás quieren que yo haga, no me voy a identificar con nada en la vida. Porque cuando uno se identifica con algo, resulta siendo un autómata. Si se identifica uno con su propia mente, con sus propios pensamientos morbosos, termina adulterando y fornicando. Si se identifica uno, desgraciadamente, con sus emociones negativas, termina perdiendo energía creadora por toneladas. Si se identifica uno con las palabras, como las palabras groseras y sucias de alguien, claro que termina diciendo sandeces. Debemos sellarnos, repito, cada mañana, y el sello debe ser constante, no identificarse con nada, que no sea el ser, no olvidarse de su ser nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás, porque el ser es lo que cuenta, es lo fundamental. Así,
cambiando nuestra conducta, sellados herméticamente, podemos trabajar en la forja de los cíclopes y al no perder energía creadora, obviamente se desenvolverán en forma ordenada, uno tras otro, los 7 radicales. Necesitamos de los 7 radicales, necesitamos del poder flamígero, si es que queremos desintegrar lo que debe desintegrar y crear lo que hay crear. Hay mucho en nosotros que debe ser aniquilado, es mucho lo que debemos crear dentro de sí mismos, aniquilar el ego que, desgraciadamente, se procesa en los 7 niveles del ser, por lo cual es tan difícil la liberación, muy raro, espantosamente raro es encontrar a alguien que logre la aniquilación budista, y crear el segundo cuerpo. Para crearlo no se debe perder el mercurio, y se pierde cuando uno se identifica con algo, cuando se olvida de sí mismo, pero si uno no se olvida de sí mismo, se acumula y se convierte en el segundo cuerpo. Y si siempre está uno sellado herméticamente, más tarde surge el tercer cuerpo, posteriormente el cuarto. Quien llegue a tener los 4 cuerpos, físico, astral, mental, y causal, recibe sus principios anímicos y espirituales. Perfeccionar tales vehículos, resulta espantosamente difícil, se requiere no olvidarse de sí mismo jamás, se requiere un acecho místico a cada instante y a cada momento, no identificarse con ningún pensamiento negativo, con ninguna emoción negativa, con lo que dijo fulano, con lo que zutano afirmó, con las tonterías del vecino. Se necesita sellarse herméticamente para no perder energía. Si así procedemos, lograríamos convertir los cuerpos existenciales superiores del ser en vehículos de oro puro. Mas cuán difícil es perfeccionar los cuerpos existenciales superiores del ser. Muy raro es quien lo logra, porque pesan, desgraciadamente. Todo en la vida funciona de acuerdo con la ley de eterno Heptaparaparsinok, la ley del 7, y los agregados psíquicos se procesan, por tal motivo, en 7 niveles del ser. Hay quienes logran aniquilar sus agregados en 1, en 2 o 3 niveles, pero cuán raro es aquel que haya logrado aniquilar sus agregados psíquicos en los 7 niveles del ser. Mas doy la clave, el sello hermético, esa es la clave de las claves y se resume en, no olvidarse jamás de sí mismo, de su propio ser, para no identificarse jamás con ninguna circunstancia del mundo exterior, es obvio. Vivimos en un mundo terriblemente doloroso, el mundo de materia física. Mucho es lo que se ha hablado sobre la materia. Se le rinde culto al dios materia. Pero ¿qué saben los sabios materialistas sobre este mundo de materia? ¿Qué es la materia? Nosotros tenemos muchos conceptos sobre la materia, señores. Sobre la materia física. Discípulo. Maestro. Sí, pues cada cual tiene sus conceptos sobre la materia, para es energía condensada. ¿Qué subyace en la forma? Para ellos la materia es un modo del movimiento. Modo del movimiento. Un pedazo de. Es otro modo del movimiento. Del movimiento se califica como materia. Y aquel otro modo de movimiento se le da otro calificativo. Nada saben los físicos, las conciencias de ellos duermen profundamente. Sin embargo, sientan dogmas sobre la materia, pero no la conocen. Se declaran pontífices de la física, y nada saben sobre la física. ¿Qué podrían saber, si le han puesto múltiples, miles de nombres a la materia, y qué? Nombres, palabras,
palabras, palabras y más palabras. Pero, ¿qué es un pedazo de hierro? Y una piedra. En efecto, ¿qué es aquello? Definiciones de la mente, pero ¿qué es, señores, qué es? Tomemos nosotros, en la playa, un puñado de arena, podríamos, acaso, contar con exactitud cuántos son los granos de arena, o los que hay en unos cuantos metros cúbicos de la playa. ¿Qué sabemos de un puñado de arena que tomemos en nuestra mano, sobre su substancia íntima y sobre sus poderes secretos? Nada. Aunque diga miles de teorías, nada. ¿Qué saben los físicos? 150.000 análisis y llegan al átomo y creen que se las saben todas. ¿Qué saben los científicos sobre los átomos, antes de que el universo existiera, y cómo se comportaban los átomos y cómo se seguirán comportando, después de que el universo deje de existir? Bien sabemos que los átomos también marchan dentro de la sagrada ley del eterno Heptaparaparsinok, la ley del 7, se procesan en 7 niveles. ¿Quién conoce, acaso, la constitución septenaria del átomo? En última síntesis, está el átomo ANU con acento, él se desenvuelve en el caos. Cualquier átomo de hidrógeno, cualquier átomo de carbono, o de oxígeno, o de nitrógeno, aunque se descomponga y pase por múltiples fases, en última síntesis queda como átomo original ANU, porque la ley es septenaria, y el átomo ANU es del caos, de allí procede. Así que los átomos, antes del universo, después del universo, en el caos, tienen ciertas facultades, están llenos de actividades y de potencias, que ni remotamente los físicos conocen. Me atrevo a decir, en nombre de la verdad, que los físicos son ignorantes ilustrados, tratando de sentarle cátedra a los átomos, tratando de limitarlos en sus posibilidades, nunca sospecharían cómo se comporta un átomo en el caos. Nos hablan de la evolución y de la involución, pero ¿qué saben los físicos sobre la reabsorción? Las leyes de la evolución y de la involución, son simplemente mecánicas, forman el eje mecánico de toda la naturaleza, pero hay una tercera ley, sí, que se llama reabsorción. Así que, en última instancia, cualquier átomo, después de los procesos evolutivos e involutivos, se reabsorbe en el caos. Y así también los universos, no es que se agoten, como piensan muchos, evolucionan e involucionan y en última síntesis se reabsorben en el caos y entonces viene el gran pralaya, la noche cósmica. Dentro de nosotros existen procesos similares, en el microcosmos hombre siempre se repiten los mismos procesos del macrocosmos. Tenemos un caos, muy nuestro, cada cual lo carga. Existe el azogue en bruto, el mineral en bruto, me refiero al esperma sagrado, Alexioai. Obviamente, ahí está el caos. Y así como allá arriba, antes de iniciarse la aurora del Mahamambantara, los mundos se encuentran en el caos, formados con el átomo primordial Anu, más con posibilidades de surgir a una nueva manifestación, cuando el fuego creador los haga fecundos, así también, aquí abajo, dentro de nuestro microcosmos hombre, el fuego fecundiza al caos, a nuestro caos particular, al esperma sagrado. Ahí están los mundos particulares de cada uno de nos, que forman y que formarán nuestro universo interior, ahí están las posibilidades del segundo cuerpo y del tercero y del cuarto. Pero hay que fecundar ese caos con el fuego,
para que esos cuerpos o mundos dentro de nosotros se desarrollen y se desenvuelvan. Tal como es allá arriba, es aquí abajo. Aquí, a nosotros, nos toca hacer en chico, dentro de nosotros mismos, lo que el gran arquitecto del universo, el demiurgo creador, hizo en grande allá, en el macrocosmos. En todo caso, hay dos tipos de materia o de substancia, esta que es cognoscible, que la palpamos, que estamos parados sobre ella, pero que en realidad de verdad los sabios la ignoran, aunque hayan inventado multitud de teorías más o menos utópicas, y la otra, negativa, que está en el caos. Los mundos no es que se agoten, como piensa la ciencia profana neciamente, no. Se van reabsorbiendo, después de haber evolucionado e involucionado, se van reabsorbiendo, repito, dentro de los mundos superiores, en dimensiones cada vez más y más altas, hasta quedar, por último, depositados en el Mula Prakriti, es decir, en el caos. ¿Qué es Mula Prakriti? Es la substancia primordial, original, y los mundos que existieron durante un Mahammanvantara, continúan existiendo en el átomo primordial Anu, dentro de la materia negativa caótica. Allí aguardan al torbellino ígneo, al huracán eléctrico, para que los ponga nuevamente en actividad, en un nuevo gran día o Mahammanvantara. Queridos hermanos, se hace urgente entender la necesidad de fecundar al caos que llevamos dentro de nosotros mismos, para que los cuerpos internos o mundos de nuestra propia individualidad, surjan a una manifestación cósmica particular, individual. Así es como llegaremos a la autorrealización íntima del ser. Mas si gastamos torpemente la materia fecundante, que es el fuego, que es la energía creadora, ¿cómo podríamos nosotros hacer fecundos a esos gérmenes que duermen entre nuestro caos individual? ¿Cómo surgirían a la existencia esos cuerpos existenciales superiores del ser? Vean ustedes como nimios detalles, como son la pérdida de un botón, que nos inquieta y nos molesta por un momento, como tonterías, como ponernos entre sí, nos hacen perder fuerza y nos agotan, impiden que nosotros hagamos, dentro de sí mismos, lo que el gran arquitecto del universo realizó, hizo allá arriba, en los espacios estrellados. Aquí, en este mundo, los científicos, los señores de la física matemática, así como están, con todo su orgullo y su soberbia, nada saben de nada, son ignorantes ilustrados. Bien recordarán ustedes la teoría de Laplace. Afirma tal teoría, o afirmó Laplace a través de sus hipótesis, que los mundos salen de entre las nebulosas, que éstas giran en una determinada dirección, y que a su vez, la materia va condensando en determinados puntos, y va siendo desplazada alrededor, y así, un sol queda para los puntos que han sido desplazados, y que esos puntos desplazados son los mundos, que quedan girando alrededor del centro gravitación. Parecerá muy exacta, pero a nadie le consta eso, nadie ha visto jamás salir un planeta de entre una nebulosa. ¿Quién lo ha visto? El que dijere que lo ha visto, mentiría, y no está bien mentir. Esto implicaría la rotación de un movimiento siempre constante, rotación en una sola dirección, y se ha venido a demostrar que existe la contrarrotación constante. Entonces, ¿en qué queda la teoría de Laplace? Por ejemplo, en los planetas Urano y Neptuno, sus satélites 1 y 4, no giran de oeste a este, como es normal en muchos planetas del espacio infinito,
sino al contrario, marchan de este a oeste. Esto destruye totalmente la teoría de Laplace, pues si una nebulosa gira, tan pronto hacia una dirección como tan pronto en dirección opuesta, entonces se destruirían, se desbaratarían los hipotéticos mundos del señor Laplace. Y allá ellos con sus teorías que no sirven para nada. Porque los mundos surgen de Sabbabat, la materia primordial, el Mula Prakriti, el santo caos. De allí emanan o brotan, cuando han sido fecundados por el fuego. Muchos es lo que habla sobre esta materia física, y se sientan ellos como dogmas, y a la cual rinden culto los marxistas-leninistas. Hasta se dice que la fuerza y la materia están coordinadas. Y en siglo que ha pasado, mucho fue lo que habló sobre fuerza y materia, pero nada se aclaró, todo quedó siempre incoherente, impreciso, vago. Mejor sería aceptar, de hecho, a los elementales, a los espíritus de la naturaleza y sus átomos. Cada átomo tiene una partícula ígnea o elementaria, un achín hebraico que ejerce todo el poder sobre la materia física. Eso es más inteligente, eso nos permitiría darnos cuenta de cómo se procesa la llamada substancia en un instante dado. No quiero decirles a ustedes que la materia no sea destructible, o que sea indestructible. Es claro que la materia es destructible, pero no la substancia. La substancia, contenida en la materia, pasa por múltiples procesos hasta quedar depositada en el caos, convertida en Anu, los átomos primordiales. Así, los mundos pueden ser destruidos, pero la substancia original queda siempre entre el caos, en Mula Prakriti. Indubitablemente, mis queridos hermanos, cuando uno trabaja con los 7 radicales, va descubriendo dentro de sí mismo todas las maravillas del universo. Pero antes que todo, hay que encender, completamente y abrir el ojo de Dangma, si es que queremos en verdad ponernos en contacto con las maravillas del cosmos. La hora ha llegado en que comprendamos que el universo es muy distinto a cómo nos lo pintan los científicos. Una es la manera como los átomos se comportan durante la manifestación y otra es la forma como se comportan en las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos, y especialmente en el caos. ¿Qué poderes flamígeros tan terribles los que tienen esos átomos en última instancia? ¿Qué capacidad de acción, de inteligencia activa, trabajando bajo la dirección de los Elohim? Les he hablado, muchas otras veces, sobre los estados de Jinas, y a muchos les parecería extraño, sería extrañísimo, para aquellos que dogmatizan sobre la llamada materia, para aquellos que sientan cátedra sobre los átomos y que les quitan a ellos toda clase de posibilidades extraordinarias. Obviamente, si un cuerpo humano puede penetrar dentro de la 4ª dimensión y aún dentro de la 5ª, 6ª o 7ª, o sumergirse en el caos, se debe a las infinitas posibilidades contenidas en los átomos. Bien sabemos que un cuerpo humano, por ejemplo, en la 4ª vertical, ya no se comporta como en el mundo de 3 dimensiones, y mucho menos en la 5ª coordenada. El cuerpo humano puede asumir figuras diversas en otras dimensiones de la naturaleza y del cosmos, todo eso debido al poder, a la potencia encerrada en los átomos, posibilidades desconocidas para los señores de la física moderna. ¿Cómo podría uno usar tal poder atómico, para entrar en el mundo de los jinas con cuerpo físico? No sería esto posible si uno se olvidara de sí mismo. La íntima recordación de sí mismos,
le permite a uno usar las técnicas científicas que he enseñado en el libro amarillo para meter el cuerpo físico-químico en la cuarta vertical, o en la quinta, o en la sexta, o en la séptima, etc. Pero aquellos que se olvidan de sí mismos, cuando intentan usar tales técnicas, no tienen capacidad para hacerlo porque dependen del mundo sensorial externo, están embotellados en el dogma tridimensional de Euclides, están identificados con tantas e infinitas tonterías que existen en este mundo. Entonces, al no tener capacidad para recordarse a sí mismos, menos podrían poner en actividad las potencias mágicas de la física nuclear en nosotros. Por tal motivo fracasan, no logran meter el cuerpo dentro de la región de los jinas o de los yinas. Así que, esta noche, al hablar de la íntima recordación de sí mismos insisto, una y otra vez, en la necesidad de un sello hermético, de un sello mágico. Todas las mañanas, al levantarnos, debemos tomar una sola resolución, recordarnos a sí mismos durante todo el día, no olvidarnos, ni un solo momento, de sí mismos. Esto se llama sellarse herméticamente. Si uno no procede así, si no se sabe sellar, es un juguete de todo el mundo, indefenso, vulnerable en un 100%, una máquina, un autómata que todo el mundo maneja. Ahonden ustedes en estos conceptos, mis queridos hermanos, necesitamos que ustedes den forma a una individualidad real. Todavía ustedes no han creado una individualidad, es necesario crearla. Para eso se necesita el sello hermético y mágico, diario, constante. Y si trabajan en la fragua encendida de Vulcano, deben saber que los cuerpos existenciales superiores del ser exigen el sello hermético, no olvidarse de sí mismos, porque si ustedes pierden sus energías, ¿con qué van a fabricar los cuerpos? ¿Cómo harían? Esto no significa que ustedes no deban actuar, claro está que sí. Sellarse es aprender a sacar buen partido de las peores dificultades. En verdad que los más graves inconvenientes de la vida resultan un gimnasio maravilloso para el gnóstico, pero hay que saberlo aprovechar. Hasta aquí mis palabras de esta noche. Paz inverencial. Si algún hermano tiene algo que preguntar, bien puede hacerlo con la más entera libertad. Discípulo. Maestro. No se trata de creer o de no creer, se trata de saber colocar cada ficha del ajedrez en su lugar. Obviamente a Elohim, el eterno Padre Cósmico Común, Adi Buda, nada tiene que ver con esta creación. Él emana de sí mismo, o surge de sí mismo, para hablar más claro, la inteligencia cósmica o universal, representada por todas esas millonadas de Dhyantchoan que en la aurora de la creación, en el amanecer del Mahamambantara, hacen fecunda a la materia caótica para que surja la vida. Indubitablemente, su inteligencia universal es Jehová. No estoy hablando de un Jehová dogmático, con barbas hasta el ombligo, sentado en un trono de tiranía, lanzando rayos y centellas contra este triste hormiguero humano, no. Ese Jehová antropomórfico de la judería no es aceptado por ningún hombre inteligente. Estoy hablando de Yodebe. Yode, es el principio masculino, Ebe, es el principio femenino. Bien sabemos que cualquier Elohim es masculino y femenino a la vez, que contiene en sí mismo los dos polos, masculino y femenino, es varón y varona. Indubitablemente, ese ejército de los Elohim creadores dio origen al fuego y el fuego, a su vez, hizo fecunda a la materia caótica para que surgiera la vida.
Así, tenemos explicada la diferencia clara entre lo que es el Elohim, el inmanifestado, o Adi-Buda. Cada uno de nosotros tiene su Adi-Buda dentro de sí, inmanifestado, y lo que es, en realidad de verdad, el Elohim o el ejército de la palabra, ya manifestado, saliendo de entre las entrañas del eterno Padre cósmico común, el inmanifestado. He explicado, pues, claramente. ¿Alguna otra pregunta? Discípulo. Venerable maestro, en una pasada plática usted nos decía, en respuesta a una pregunta, que el recuerdo de sí tenía que ver con el centro emocional superior, y hasta cierto punto, con el centro intelectual superior. ¿Podría explicarnos, más a fondo, la actitud a seguir para ponernos entrar en contacto con el emocional superior y estar en el recuerdo de sí? Maestro. El recuerdo de sí, si bien es cierto que está especialmente relacionado con el centro emocional superior, está también relacionado con todos los demás centros de la máquina orgánica, porque si uno se olvida de cualquiera de los 5 centros inferiores, comete errores. Sí, uno se olvida de sí mismo cuando se identifica con algo o alguien. Cuando uno no se identifica con nada, no se olvida de sí mismo, está sellado herméticamente. Así pues, si bien es cierto que el centro emocional superior es básico para la íntima recordación de sí mismo, no quiere decir que los demás centros deban ser subestimados en la vigilancia. ¿Qué es lo que se necesita, especialmente, para no olvidarse de sí mismo? No identificarse con nada. Si tú no te identificas con algo o alguien, obviamente, tu centro emocional estará en plena actividad, me refiero al emocional superior, como centro principal. Mas, en realidad, todos los otros centros de la máquina estarán también supervigilados. Ay de aquel que se olvide de sí mismo, porque ese cae en la inconsciencia más torpe. ¿Alguna otra pregunta? Discípulo. Maestro, usted hablaba del Elohim inmanifestado y del Elohim manifestado. Entre los 10 sepirotes, por jerarquías inferiores, existen Elohim. Maestro. ¿Existe, qué? Discípulo. Elohim o Elohim. Maestro. Obviamente. Los 10 sepirotes hay que autorrealizarlos, y todo aquel que logre la autorrealización íntima de sus 10 sepirotes cabalísticos, se convierte en Elohim, eso es obvio. Pero repito, una cosa es el Elohim, como parte del demiurgo creador del universo, y otra cosa es Adi-Buda, el inmanifestado. Solamente podríamos integrarnos para siempre con el inmanifestado Adi-Buda, con Elohim, el día en que hubiésemos autorrealizado, íntegramente, los 10 sepirotes de la cábala hebraica, en nosotros y dentro de nosotros, aquí y ahora. Discípulo. Venerable Maestro, usted nos habló de la ley de la reabsorción. Cuando un planeta que está en el mundo tridimensional, por ejemplo, y se reabsorbe en el Anu, ¿qué queda en el mundo tridimensional, acá? Maestro. Nada. Lo importante es la reabsorción. Cualquier planeta que se reabsorbe totalmente en el Anu, pasa por una desintegración total, más, como prototipo o mundo, queda depositado en Mula Prakriti, en el caos, en el átomo Anu. Discípulo. En el espacio, no quedan vestigios tampoco. Maestro, en el espacio no quedan. Solo los cascarones inferiores,
Pero estos se van desintegrando poco a poco, eso es todo. ¿Hay alguna otra pregunta? Todos tienen derecho a preguntar, no quiero que ninguno de ustedes quede con dudas. Hable, hermano. Discípulo. Maestro. ¿Cómo? Habla más fuerte para qué. Discípulo. Nuestro espacio, si es materia, no sufrirá algún día la reabsorción. Maestro. El espacio es el espacio, y está escrito por nuestro Señor, el Buda. Hay tres cosas eternas en la vida, la ley, el nirvana y el espacio. El espacio es el espacio, él es inmutable por siempre jamás, amén. ¿Alguna otra pregunta? Discípulo. Venerable, trabajando el centro emocional superior con el hidrógeno 12, y el centro sexual también, con el hidrógeno 12, ¿hay alguna relación para el trabajo en la alquimia? Maestro. Obviamente, que los hidrógenos son necesarios siempre. Indubitablemente, Gurdjieff asociaba el hidrógeno Si-12 a la cuestión de la creación de los cuerpos, y así es. Pero, realmente, lo que nos interesa es algo más que el hidrógeno sexual Si-12, y ese, algo más, es el mercurio de los sabios, que hay que pasar de octava en octava mediante la transmutación, para la fabricación del cuerpo astral, a una segunda para la fabricación del mental, y a una tercera para la fabricación del causal. Y una vez creados los cuerpos existenciales superiores del ser y habiendo recibido los principios anímicos, se hace necesario perfeccionar los cuerpos creados. Mas esto no es posible si uno se olvida de sí mismo, porque perdería fuerza y entonces, ¿con qué los perfeccionaría? Los cuerpos existenciales superiores del ser deben perfeccionarse, a fin de que sean recubiertos por las distintas partes del ser. No podría llegarse a esa perfección de los cuerpos existenciales superiores del ser, si no desintegramos a los agregados psíquicos en los 7 niveles del ser, cosa que es muy difícil, casi imposible. El que persevera logra el triunfo. ¿Alguna otra pregunta? Discípulo. Venerable Maestro, hemos aprendido que la Divina Madre emana del tercer aspecto del Logos, y también que le llama la Divina Madre Espacio. ¿Cómo debemos entender eso, Maestro? Maestro. Obviamente, sí. Al Logos en un universo, es. En el fondo el Logos es todo uno. Es Osiris, y se desdobla en Isis. Isis, a su vez, de la unión trascendental, espiritual y sexual de Osiris e Isis, surge entonces el Foat, Horus, que fecunda la materia caótica para que surja la vida. Pero Horus, a su vez, se desdobla en los 7 radicales de la alta magia y estos, a su vez, se desdoblan en otros 7, y en otros 7, y así, sucesivamente para formar el ejército de la palabra dentro de cada uno de nos. Distingamos, ahora, entre Devi Kundalini Sakti y Maha Kundalini. Maha Kundalini es la inmanifestada Prakriti, la eterna madre espacio, el caos que es fecundado por el fuego para que surja la vida. Hay que hacer siempre plena diferencia entre Devi Kundalini y Maha Kundalini, ¿entendido? A ver, ¿qué otro hermano quiere preguntar algo? Pregunta. Don Venerable Maestro, verdaderamente, desintegrando el ego en los 7 niveles, es posible crear el caos interior. Majestad. El caos interior no necesita ser creado, existe en estado eterno.
Existe en el hombre y existe también en el espacio infinito, y en forma cabalística se le podría denominar el gran abismo, existente entre Vina y Chesed. Les hablo de dos materias, dos substancias. En ambas fluyen los átomos. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hermano. Discípulo. Maestro. Esos son los 7 cuerpos. Cada cuerpo está relacionado con determinadas coordenadas. La conciencia, a ver, ¿alguna otra pregunta? Se necesita, en realidad de verdad, mis queridos hermanos, estar vigilantes, de instante en instante. Estar en actitud de vigilancia incesante, para descubrir los agregados psíquicos que tenemos, trabajarlos y reducirlos a polvo de los siglos, a polvo cósmico. Si no se pasa por la aniquilación budista en forma íntegra, unitotal, jamás llegará uno a convertirse, en realidad de verdad, en un hombre solar. Hay que trabajar intensamente sobre sí mismos, aquí y ahora. Paz inverencial. Discípulos. Paz inverencial.